El Alzheimer, una de las enfermedades más tristes, complejas e injustas que existen, afecta a cada vez más personas alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la demencia afecta a nivel mundial a unas 50 millones de personas y que cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, y se calcula además que entre un 5 y un 8% de la población mayor de 60 años sufre de algún tipo de demencia. Por otro lado, se prevé que las personas con demencia alcancen los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. La organización afirma que estos aumentos se deben a que el número de personas con demencia subirá en los países de ingresos bajos y medios. El sector poblacional sobre los 60 años son los que más padecen de esta enfermedad neurológica. Se puede hablar mucho del Alzheimer, pero ¿cómo es vivir con alguien que padece la enfermedad? Magali Villagrán, mujer de 73 años, recibió la lamentable noticia en el año 2018 de que su esposo de toda la vida, Sergio Muñoz, padece de esta enfermedad. Ella nos contará cómo ha sido la situación desde que su marido de 82 años fue diagnosticado hace aproximadamente 5 años. En la cual costó darse cuenta porque para uno hay cosas de olvido que son normales en las personas de edad. Él tiene 83 años, pero ya con el tiempo se le fueron desarrollando las actitudes típicas de una enfermedad, que ya se le olvidaban las cosas, confundía los colores, se perdía, ya no coordinaba una conversación. Entonces ahí ya empezamos con los médicos, los neurólogos, y haciéndole un escáner descubrieron la enfermedad y que ya había tenido un infarto cerebral silencioso. Por lo tanto, ahora se encuentra en una casa de reposo donde recibe todas sus atenciones, tanto de kinesiólogo como de médico, y a la vez puede ya caminar, lo que antes no lo podía hacer porque no se le estaba dando una atención adecuada. Porque para un paciente que tiene Alzheimer hay que tener el conocimiento cómo tratar al paciente por sus cambios constantes de temperamento, por su pérdida de cosas que normalmente se cambian su actitud. Si se le pierde algo, empiezan a esconder sus cosas, después se le olvida, y lo más grave es sus cambios de temperamento que se colocan violentos. Como experiencia principal que me tocó vivir mientras los 2 años que él estuvo en casa fue no llevarle la contra, siempre hacer que él no trate de recordar, sino que más que nada hacerlo escuchar música para que pueda cambiar su temperamento, tener cuidado en ser brusco en su manera de ser, en no criticarles cuando cometen errores. Por lo tanto, la persona que cuida es más responsabilidad que el mismo paciente, porque también le da por salir, yo tenía que ir a buscarle, tuve una persona que lo cuidara y no le hacía caso, si se le cerraba la puerta se indignaba. Entonces todas las reglas que uno es normal hacerlas en vida de las personas, ellos no entienden. O sea, no entienden reglas, no entienden que les critiquen, ni tampoco que les cierren las puertas, ni le llamen la atención, que es lo más difícil para el cuidador. Para mí fue una experiencia bastante crítica porque somos dos personas de edad y donde había que hacerle atención. Él sufría de alucinaciones, en la noche era muy difícil quedarse dormida, por lo tanto fueron 2 años que tuve bastantes problemas psicológicos, problemas emocionales, también una pena muy grande porque uno nunca se llega a convencer que una persona que ni siquiera no fumaba, no tomaba, no trasnochaba y le hubiera dado esta enfermedad que no la sufrió ninguno de sus parientes. Entonces costó mucho entender, mucho, y para mí fue muy traumante también, y sigue siéndolo porque la soledad también para uno después también está preocupado si a él le pasa algo, si le falta algo, entonces sigue latente el problema familiar. Lo más triste para la familia en general es de que ya él no recuerda a las personas, ni a los hijos, ni a las señoras, ni a los nietos. O sea, él ya se le borró totalmente donde su vida familiar, tampoco recuerda su hogar, volvió al pasado, se quedó en la ciudad de Temuco, según él todavía, ahora vive en Temuco, y donde no recuerda su pasado. Y lo principal es de que lo que no ha perdido es su apariencia personal, lo pretencioso que ha sido, eso nunca se le ha borrado.
pero en el ambiente familiar él no se recuerda de nada. Tiene muy buen apetito, a pesar de que sufre de diabetes y de tiroides, pero eso lo mantiene con actividades donde en la clínica que se encuentra, que es del Alzheimer, él hace actividades, barre, ayuda al jardinero, o sea, él es bien cooperador en ese sentido, pero del rasgo familiar él no recuerda nada. Y eso es lo más triste para la familia, porque él vive su mundo. Él está muy bien, se halla en su ambiente que está. El Alzheimer es una de las enfermedades más complejas que existen. No solo puede ser difícil de afrontar para las personas que la padecen, sino que también agotador para las personas que la rodean. Los cuidadores deben desvivirse para poder ayudar al afectado, por sobre todo si son familiares. En el proceso, la familia se vuelve el espacio en donde el Alzheimer se convierte en un problema mayor. La constante evolución de este mal provoca que miles de familias en el país decidan internar a sus seres queridos que sufren esta enfermedad. Nos dirigimos a una de las residencias de los adultos mayores ubicada en la comunidad de Quilpué para hablar con alguno de los funcionarios a cargo para que nos explique más sobre el Alzheimer. Bueno, yo soy Pamela, trabajo acá en el IAM hace un año ya y soy cuidadora en el ámbito del adulto mayor. A ver, por lo menos los pacientes que yo tengo acá en esta cabaña, la mayoría tienen Alzheimer. Algunos con demencia senil, otros con el Alzheimer ya más pegado. ¿Cómo te explico? A ver, es que todo tiene distintas etapas. Por ejemplo, igual como te expliqué, caché, que teníamos una paciente acá que ya es como, ya que llega un momento que ellos no saben mucho ya de su alrededor, de lo que pasa, ya no saben ni cómo se llama, no saben ni dónde están. Como te explicaba yo, que dependen totalmente de ti en todo tipo de sentido, que si tú tienes que alimentarlos, tú tienes que darle, porque si tú no les das, ellos no van a comer, realmente. Tampoco te van a pedir. Tampoco te van a decir que tienen sed, o tampoco te van a decir que están orinados, tampoco. Tú tienes que estar ahí como al pendiente de ellos, para tú estar viendo cómo va durante el día y estar haciéndole sus cambios durante el día como corresponde. Tenemos igual distintos pacientes que igual algunos se hacen sus cosas, todo. Bueno, muy poco realmente, pero no son como tan dependientes como los otros que tenemos. Como yo te explico a ti, lo más extremo que uno ha visto de esta enfermedad es como a veces cuando tú no has llegado y como los ves la idea, te hablo yo de repente que se han comido su deposición, o que tú los pilles, caches, como todo con las manos llenas de excremento, o que están en la habitación y la pasan por la pared como que fuera un lápiz y juran que están pintando y la pintan toda la habitación así con excremento. Ellos mismos de repente les miráis la boca, la tienen ahí como entre medio de los dientes. Es como eso, como bien extremo. Un ejemplo en mi tiempo que llevo trabajando como cuidadora, que ver cosas así. Y ahí tú te preguntas que cómo llega un momento de la persona que llega a ese tipo, a ese nivel, ¿entendí? De que cómo pueden también, esa enfermedad puede ser así como tan cruel realmente, porque de que es cruel porque tú pierdes todo, tú no sabes de ti, no tienes memoria, perdís totalmente todo, no sabes de nada. Entonces, igual es como bien complicado ese asunto. ¿Y qué más se puede decir del Alzheimer? ¿Cuál es el punto más alto que puede llegar a afectar esta enfermedad a la persona? Sin embargo, el Alzheimer no solo afecta a la persona que la padece, sino que al círculo cercano que la rodea. Aparte del impacto económico que genera, también está el ámbito social que afecta a las familias. Quienes se convierten en cuidadores ven notables cambios en su vida diaria, ya que su tiempo, esfuerzo y energía se ve enfocado en los cuidados de alguien que requiere del 100% de atención, debido a los peligrosos que pueden llegar a ser estas personas para ellos mismos y para los demás. La principal causa de aparición del Alzheimer es la edad. No obstante, existen una serie de factores que influyen en que una persona tenga o no la enfermedad. Entre estos está la genética, el estilo de vida y el ambiente. Pero, ¿cuáles son los síntomas del Alzheimer? La pérdida de memoria es un síntoma clave y esencial para identificar la enfermedad. Los primeros signos son la dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, y mientras que a medida que el Alzheimer avanza, los problemas de memoria empeoran y se vuelven más frecuentes.
Y si bien es común que a todas las personas les terminen pasando lagunas mentales, las personas con Alzheimer sufren problemas de memoria que terminen afectando su desempeño en su trabajo o en sus labores hogareñas y por supuesto en la convivencia familiar. Las personas que padecen el Alzheimer pueden llegar a tener las siguientes conductas: repiten afirmaciones y preguntas una y otra vez, se olvidan de las conversaciones, citas o eventos, colocan sistemáticamente sus objetos personales en el lugar equivocado, se pierden en lugares que ya conocen, se olvidan con el tiempo de las personas que quieren y aman y al final llegan a tener problemas de pronunciación y habla. Sin embargo, cada caso con Alzheimer es distinto y es impredecible el comportamiento de la persona y las acciones que realizará, pero en algunos de los casos la personalidad del afectado sigue siendo la misma y hay muchas cualidades que nunca llegan a olvidar. Chao, don Sergio. Chao.